Como digo siempre en estos encuentros con vos, cuántas cosas pasan en una semana. No se puede perder la capacidad de asombro, ¿no? Bueno, y una de las cuestiones más importantes que ha ocurrido en esta semana, que no puede perder trascendencia ni peso específico propio, es la voluntad que esgrimió el Ejecutivo. Por eso te digo, a veces uno no entiende, ¿no? Cómo del otro lado la gente se ensaña con el periodismo. ¿Qué podemos hacer nosotros si de repente todo lo que hacen lo hacen mal? Yo no vengo a hacer periodismo, como dije 20 veces, para criticarlo a Alberto Fernández, un personaje secundario, sin liderazgo propio. Lo que pasa es que hacen tan mal las cosas que amerita que uno ponga esto. Una brújula para saber dónde vamos. Ahora surgió ahí la peregrina idea de modificar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo órgano de justicia que tiene la República Argentina. Y cuando digo República Argentina, analicemos el concepto entonces de república. ¿Qué es la república? Hay algunas definiciones, pero es un sistema político que nos aglutina a todos, donde funciona el tema institucional en plenitud y tiene características centrales. La palabra república viene del latín res, que quiere decir cosa, y pública, que es la cosa de todos, lo público, lo que es de todos. Res, cosa, pública, lo que es de todos. Eso es la república, por eso digo está integrada por todos, pero tiene requisitos que son esenciales para poder funcionar. ¿Qué requisitos, por ejemplo? Tiene que ser un Estado de Derecho. ¿Eso qué supone? Que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Tiene que ser una república, además, tiene otro requisito que es elemental: la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esos poderes tienen que ser independientes y autónomos. ¿Para qué? Para garantizar, es la cuna republicana, para garantizar la funcionalidad y el funcionamiento de las instituciones. Y finalmente tiene que tener una ley. Por eso es un Estado de Derecho además, porque impera la ley. ¿Y cuál es la ley? La Constitución Nacional. A partir de allí, esos tres requisitos hacen que esto funcione como una república. Y la Argentina decidió ser una república democrática, donde se eligen las autoridades, quién nos va a gobernar, por qué tiempo. Muy bien, siendo entonces así, hay tres poderes que tiene el Estado. Pero vamos a referirnos al Poder Judicial, un poder desacreditado, un poder poco confiable, que ha perdido precisamente esa capacidad de credibilidad ante la ciudadanía y ante los propios abogados, que son los auxiliares de la justicia. ¿Por qué? Porque no defendió y no supo ser digna a la hora de construir sus fallos judiciales. Los jueces no tuvieron, en muchos casos, no digo en todos, porque también hay jueces que son admirables, respetables y que son ejemplo, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque se inmiscuyó la política, se metió en el medio. Entonces el gobierno nacional, juntamente con los gobernadores, tuvieron una reunión esta semana que estamos cerrando ahora, fue el día jueves, donde en representación de Salta fue el presidente de la Cámara de Diputados, Amat, y después hubo 13 gobernadores y 4 vicegobernadores representando allí a las provincias argentinas, que las intenta sumar el Poder Ejecutivo, amparado, digamos, en la concepción de que tiene que ser federal esta reforma de la Corte Suprema de Justicia y que además tiene que responder a las cuestiones de género. Tiene que haber no menos de 12 mujeres integrando la Corte. Ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo? Ni lo uno ni lo otro. Son dos argumentos engañosos,
falaces, absurdos y torpes. Y en esa cayeron también los propios gobernadores de provincia, lo cual me extraña muchísimo. Que el gobierno nacional tenga ese tipo de pretensiones ya es cosa corriente. Nada que provenga del kirchnerismo puede ser una cosa útil y lo han demostrado una y otra vez. Ya fracasaron con 2 proyectos anteriores para modificar el tema de la justicia, la reforma judicial, entre otras. ¿Qué les hace sospechar entonces que va a haber una parsimonia del pueblo esperando que los señores modifiquen nada menos que la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dando esos argumentos que acabo de señalar para justificar semejante torpeza con la Corte, que debe ser un poder absolutamente independiente, imparcial y autónomo para tomar sus propias decisiones, solamente ajustadas a derecho? Eso es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, esa historia de que debe ser federal es un absurdo y en esa caen los propios gobernadores. Para eso tienen el Senado de la Nación que representa a las provincias. La justicia está en otra jerarquía y no tiene absolutamente nada que ver con la representación jurisdiccional de las provincias. Lo único que tienen que hacer allí los jueces es dedicarse a producir derecho, a hacer justicia y buscar el bien común y la verdad. Punto. Ahí terminó su función. Aplicar la ley como corresponde. No hay más que hacer. No tiene que andar representando a los funcionarios de turno, a los gobernadores de turno, tampoco al ejecutivo de turno a nivel nacional. Son errores groseros. Tendrían que mandarlos a todos a estudiar. No puede ser posible que se cometan semejantes torpezas y que todavía en nombre del federalismo y de la cuestión de género se pretenda modificar, como dando por cierto argumentos tan falaces y absurdos como esos. Y por otra parte, la cuestión de género, el Poder Judicial, acá en Salta y a nivel nacional, la mayoría son mujeres las que lo integran. Así que no podemos hablar de cuestión de género. No están dibujadas ni pintadas las mujeres. La Corte de Justicia de Salta está hoy en manos de una mujer. La misma Corte Suprema de Justicia estaba integrada por 2 mujeres. Murió una, Carmen Argibay, y quedó la otra. Consecuentemente, ninguno de los argumentos que los señores han dado son creíbles. Quieren colonizar, cooptar a la Corte Suprema de Justicia, hacer que la Corte de Justicia de Salta, de la Nación, esté al servicio de la política y ni siquiera tienen el sentido de la oportunidad, porque en un momento donde la sociedad está tan sensibilizada precisamente con el tema judicial, donde han fracasado ya, como dije hace un momento, 2 proyectos para reformarla, donde han visto que la sed del pueblo pasa por otro lado, tener una justicia digna, independiente, creíble. No, los señores van otra vez por la justicia, pero en este caso acompañado por una tropa de gobernadores que se dejaron tentar por la ambición de tener un ministro sentado allí. Una verdadera vergüenza, porque es no interpretar lo que la gente quiere, no conocer lo que es un Estado de Derecho, no conocer lo que es una república democrática y no saber absolutamente nada, inclusive de política, porque ni siquiera pudieron elegir el momento oportuno para lanzar un proyecto de semejante tenor, con un presidente absolutamente debilitado, un gobierno opaco que se cae a pedazos y los gobernadores detrás de ellos alineados para quedar justamente enganchados con la imagen tan burda de un gobierno que comete errores día tras día. Es un tema que le pido que se revise, que los ciudadanos empecemos a catalizar para hacer una verdadera transformación y no permitir eso. La Corte de Justicia no tiene por qué representar a ningún gobernador y tampoco tiene que representar al Ejecutivo.
Por lo tanto, tiene que ser independiente, imparcial, autónoma, como dijimos hace un momento. Repito los conceptos a los efectos de que queden memorizados, para que todos entendamos de qué se trata. Por eso hablamos de la República, cuál es su origen, en qué se fundamenta, para que todos podamos comprender por qué razón estamos defendiendo esto. No es por oponernos. Señalamos el error siempre desde la conciencia cívica, desde la razón y desde la justicia. Y el otro tema, hablando ya del tema de la Corte, uno de los jueces, creo que es el vicepresidente Rosenkrantz, dijo esta semana, invitado en un foro internacional mientras disertaba, que la famosa frase donde hay un derecho donde hay una necesidad nace un derecho, una frase que se la escuchamos repetir generalmente a la gran mayoría de políticos peronistas. Y cuando repiten la frase esa de Eva Perón, lo hacen generalmente henchidos de honor, de orgullo. Pero sin embargo, si uno la analiza, te vas a dar cuenta que es el origen mismo del populismo. Una frase absolutamente capciosa, que no responde a la realidad. Eso es lo que dijo Rosenkrantz. Pero antes lo habíamos dicho nosotros en varios editoriales que hicimos. Pero vale la pena recordarlo ahora. Primero porque está avalada por un hombre que es pensante, que es capaz, como el ministro Rosenkrantz. Y en segundo lugar, porque como dijo él, vamos a demostrar que ese concepto es absolutamente equivocado. Es tanta la necesidad o la multiplicidad de necesidades que tiene el ser humano que es imposible que nazca de cada uno de ellos un derecho. Eso es imposible satisfacer desde el solo hecho que los recursos económicos son escasos. Por eso nace la ciencia económica. Y quiero con eso demostrar lo que es el populismo. Esa enfermedad perversa que ha golpeado a la política y que nos ha sumido en la situación en que la Argentina está hoy. Estas son las consecuencias. Por eso es importante que las personas que son ya con una gimnasia política se den cuenta a quiénes deben acompañar, qué proyectos selectivamente tienen que ordenar para poder acompañar desde las provincias, con un grado de responsabilidad. Yo prefiero no recibir un peso de nadie, pero ser digno y ser una persona honesta, decente, que defienda fundamentalmente los principios y además los valores que entrañan esos principios. Estamos en este mes güemesiano. Qué mejor homenaje que rendirle a Güemes, que es un legado, que ha sido un legado de transparencia, lleno de virtudes. No hagamos suyo nuestro esta vez y defendamos las cosas que tenemos que defender. No puede ser posible que todo se haga en nombre de la política y que nosotros como ciudadanos soportemos estoicamente sin decir absolutamente nada, sin interiorizarnos de las situaciones. Y esto no es politiquería, es defender las instituciones de la nación. Eso me parece que es central. En la noche de hoy vamos a estar conversando un poco el tema político con un diputado nacional, un hombre que pertenece a Juntos por el Cambio Más, acá en Salta, está sentado allí, es uno de los 257 diputados que tiene la Cámara Baja en la Nación, ya ha tenido un tiempo como para aclimatarse en ese lugar. ¿Cómo es su perspectiva de lo nacional? ¿Qué es lo que está pasando en Salta? ¿Qué proyectos presentó? ¿Cómo se ve un año preelectoral como el que estamos viviendo hoy? Infinidad de preguntas. Lo vamos a reconocer en un minuto. Pero para saber a dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, brújula. Siempre brújula. Si lo hicimos, podemos volver a pensar en macro.
Pregúntale a tu abuelo, si no, que soñó con un futuro grande para vos y para los tuyos, trabajando de sol a sol. Pensá en macro y hacelo ya. Que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en hacer grande tu lugar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Lunes, 23 horas, por Somos. ¿Querés saber más de la historia de Salta? Vení a conocer el museo. Explora Salta es una cinta narrativa que atraviesa todas las salas, invitando a descubrir interactivos digitales, mappings, films, experiencias de luz y sonido, experiencias holofónicas, paneles de descubrimiento y documentales envolventes. Te esperamos en Peatonal Florida, esquina Caseros, de 10 a 20 horas. Conocé Salta. Explora Salta. Gobierno de Salta. Muy bien, señores, ya estamos en Brújula Política para no dormir. Y esta noche, como decía hace un momento en la presentación, quiero hacer un pequeño dislate acá respecto a lo que decía hace un momento en el editorial. La Corte de Justicia, vuelvo a insistir, la Corte Suprema de Justicia no es un mini Senado, para eso está el Senado Nacional. Empecemos a reconocer cada una de las instituciones, sus funciones, sus atribuciones y hacia dónde van. Entonces la Corte, déjenla como está. Nosotros no necesitamos hacer modificaciones, sobre todo, ni siquiera, como dije hace un momento, el sentido de la oportunidad, la necesidad de los argentinos, ya que hablan tanto de la necesidad y donde hay una necesidad hay derecho. Bueno, tenemos un derecho. ¿Cuál es el derecho? Que nos solucionen los problemas que ellos mismos generan. Por eso, de eso vamos a estar charlando esta noche con un diputado que ganó muy bien sus elecciones, podría haber entrado la candidata que lo seguía, que era Inés Liendo. Estamos hablando de las últimas elecciones del año 2021, pero hizo una excelente elección y allí finalmente ganó Estrada y Pamela Caletti. Pero estuvieron muy cerca de entrar allí Carlos Zapata, Inés Liendo, por Juntos por el Cambio Más, se llamaba en aquella época el esquema político que ellos presentaron en sociedad. Don Carlos Zapata, qué placer tenerte acá, Carlitos. Por favor, yo estoy muy agradecido con esta invitación, te felicito por el editorial y los conceptos que vertiste. Una forma esclarecedora de llegar a la población para que no se pierda, como vos decís, la brújula, pero no se pierda en el norte de la acción. ¿Por qué existe la política? Porque hay un ciudadano. ¿Y en qué beneficia la República al ciudadano en la protección de sus derechos? Si se conculca, ¿no es cierto?, los derechos, el último refugio que tenemos los ciudadanos es la Corte de Justicia. Si la Corte de Justicia participa de un proceso de selección viciado excesivamente por la política, ¿a dónde vamos a ir a pedir que defiendan nuestros derechos y que se respeten nuestras garantías? Clarísimo lo que dijiste, Jorge. Me alegro, Carlito, que compartas y que además hagas todas estas observaciones que estás haciendo, porque reconozco en Carlos Zapata primero un hombre decente, honesto, probo, porque no lo conozco de ahora, lo conozco hace mucho tiempo y a lo largo de su vida política, desde que empezó a ser concejal Carlos Zapata, juntamente, ¿te acordás?, con la señora Ángela Divés, hasta transformarse finalmente ya en diputado nacional, luego de haber pasado por la Diputación Provincial en 2 ocasiones. Ahora, ¿dónde estás sentado allí? Tenés tu monobloque. Sí, dentro de Juntos por el Cambio. El interbloque se llama Juntos por el Cambio. Tengo un monobloque, ahora Patria, un poco para mantener la identidad de nuestro partido, demostrar el sentido de pertenencia a la alianza. Además, perdóname, Carlito, que te moleste, pero es el presidente de
el partido Ahora Patria, Sí. que fue fundado en el año 2018 por el líder del partido, que es Alfredo Ornedo. El día del 25 de mayo del 2018 en San José de Yatasto. Y eso Hay- tiene también una connotación y un significado. en cuanto a los principios y a lo que nos inspira a nosotros para estar en política. Creo que es un mensaje claro acerca de dónde venimos y hacia dónde queremos ir con nuestro partido. Es el único partido, si uno lee la carta orgánica del partido, que habla cero corrupción. Ninguno de los otros partidos habla de ese tema que es tan sensible a la sociedad en el día de hoy. El partido Ahora Patria tiene dentro de sus principios establecido cero corrupción, creer en Dios, Defensa de la vida. la defensa de la vida, en fin, una serie de cuestiones que son Y las sumamente cuestiones que importantes. tienen que ver con la institucionalidad, porque vos hablabas de la Corte. Respetar la Corte, su función y su composición, es respetar la institucionalidad. Y la institucionalidad tiene que ver con cada uno de los órganos que crea la Constitución y las leyes que lo reglamentan, que hacen a la vida política, legal y democrática de nuestra nación. La división de poderes no es antojadiza. Muchas personas murieron en el movimiento que terminó con la República, en la Revolución Francesa. Viene La esto to- desde la Ilustración, Claro, y- con Montesquieu, con Exactamente. un hombre tan... Jean-Jacques Rousseau. Con Rousseau, con Locke también, el inglés. Todo eso se dio, como dice atinadamente Carlos, costaron vidas. Costaron vida y se consagra a partir de toda la Bastilla el 14 de julio, pero en 1791 con la República Francesa. ¿Y por qué tenemos que tener separados los poderes? Y para que no nos atropelle ninguno. El que aplica la ley y administra es distinto que el que hace la ley y es distinto que el que dirime los conflictos, que es la justicia. Lamentablemente los desvíos que tiene el poder, vinculados por alguna ambición o ganas que no se lo escarbe demasiado, se busca conculcar los poderes. Entonces, si tiene una mayoría excesiva en la Cámara de Diputados y en el Senado, que tiene la posibilidad de hacer la voluntad del pueblo, se empieza un poco a desdibujar este concepto de república, y cuando se desdibuja la república, nuestros derechos pierden un poco de vigencia y de peso. ¿Y por qué? Porque con una mayoría absoluta que se la maneja con el lapicero, con un teléfono desde el Poder Ejecutivo, aparecen nuevos impuestos y tus representantes tienen la inclinación a obedecer al mando político y no a la necesidad del pueblo. Ahí se empieza a desnaturalizar. Y cuando se coopta el Poder Judicial, chau república, y empieza los gobiernos autocráticos, y que es un peligroso camino, que se inicia la autocracia y el camino, si se sigue, termina en una dictadura y en una tiranía. Entonces, la república es uno de los bienes que debemos defender los políticos y concientizar al pueblo de que su vigencia significa la posibilidad de progresar y sobre todo de que nos mantengamos al margen de cualquier abuso de poder. Es una explicación perfecta la que acaba de dar Carlos. Ahora, ya hablando, esta es la parte, digamos, institucional la que nosotros hemos analizado, y también el tema legal. ¿Cuáles son los principios? Dije que tiene que tener una república, la división de poderes, el tema de lo que señalaba hace un momento, que tiene que ver con la institucionalidad, el respeto a la ley, la constitucionalidad, el control de legalidad y constitucionalidad que tienen que hacer los jueces y demás. Eso lo dejamos ahora. El tema político, ¿a qué crees vos que obedece este proyecto que lanza el gobierno nacional ahora, acompañado, eso es lo que me extraña mucho, acompañado por los gobernadores de provincia? En este caso son 18, porque no concurrieron ni Schiaretti, atinadamente, tampoco lo ha hecho Gustavo Valdés, el gobernador de Córdoba, tampoco lo ha hecho el gobernador de Mendoza, tampoco lo ha hecho el gobernador de Jujuy, que son también de la Unión Cívica Radical. Tampoco lo ha hecho Rodríguez Larreta, que es el de Capital Federal. Así que está solamente en manos de los justicialistas y uno que otro que anda dando vueltas por allí. Estas ganas de ejercer la política de una forma totalmente contraria a los principios que inspira la Constitución, que tienen algunas personas empoderadas legítimamente a través del voto, es lo que hace prender las luces de advertencia acerca del rumbo que lleva la República Argentina.
Todo el mundo quiere transformarse en un Menem 2.0, 3.0, 5.0. ¿Y cuál es? Es la famosa corte de mayoría automática. Cuando se produjo eso, toda la población estábamos y resistíamos a este concepto, y cuando vino el kirchnerismo parecía que le daba un baño, que iba a purificar a la corte. Se fueron los jueces que hacían la mayoría automática, se encumbró a especialistas. Uno puede coincidir ideológicamente o no con Zaffaroni, pero es una persona reconocida en el derecho, Carmen Argibay, en fin, se encumbró ministros de corte con una larga trayectoria. Permaneció Fay, salteño, durante mucho tiempo. Una excelente persona, ministro de la Corte. Y aparte por su conocimiento y su trayectoria. Porque para ser el ministro de Corte no hay que tener militancia política, sino que hay que tener conocimiento y respeto de lo que es el derecho y respeto de lo que es la propia República Argentina. Con los cambios, hoy queda la Corte conformada por Rosati y su presidente, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. Salvo Rosenkrantz, que es de la provincia de Buenos Aires, todos son del interior del país. Le molesta sumamente al kirchnerismo los pronunciamientos que da esta Corte, que se está mostrando como independiente e imparcial ante los problemas que llegan a ser juzgados por ellos. La pretensión de la ampliación para transformarla en federal, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner en la boleta un cuadro más que diga para elegir un juez? O sea que un juez va a tener que tener militancia política. En la Constitución está la prohibición de actuar en política, el artículo 55 de la Constitución de Salta, la Ley Orgánica de Partidos Políticos. O sea que esto es una locura, lo mismo que se pretendió con esa ley para el Consejo de la Magistratura, que también sean elegidos dentro por el pueblo. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Fallo. Dice que va a haber 25 y se van a dividir en salas. Entonces, por ejemplo, una sala... Primero que eso es inconstitucional. Claro. Y después una sala de derecho penal, teniendo la voluntad de 2 jueces, zafamos de todas las denuncias y todo el latrocinio que ha sufrido la República Argentina. No. La Corte, coincido plenamente con la persona que admiro mucho, que es el doctor Alejandro Saravia, tiene que ser constitucional, ocuparse de materia constitucional, porque por más que le ponga 25 ministros a la Corte, si se va a transformar en la 4ª instancia revisora de cada uno de los fueros que existe, imagínate, va a ser imposible que pueda atender todas las cuestiones. Las cuestiones llegan a la Corte por problemas de inconstitucionalidad y a través de los recursos de extraordinarios de queja, y habilitado en determinadas materias. Transformar una 4ª instancia en el fuero penal no creo que sea adecuado, no corresponde, y creo que debería terminar todo el proceso penal en la Cámara de Casación Penal. Pero fundamentalmente tenemos que respetar el concepto de república, el concepto de por qué existe un Estado, por qué existe la democracia, por qué existe la república. Todos tienen un objetivo, un ámbito de acción que es común, el beneficio o el bienestar del ciudadano. La política es la búsqueda del bien común. La democracia le da preeminencia al ciudadano para empoderar a las autoridades. Y la república defiende el interés y el derecho que tienen los ciudadanos al dividir los poderes y darle cada uno competencias perfectamente establecidas. Porque el poder en democracia es del pueblo. Tal cual. Y eso ocurre precisamente en una república como la que tenemos nosotros. Porque también hay repúblicas autoritarias. República no es sinónimo de democracia, no hay que confundirlo. Ahora, el tema político, Carlos. Sí. ¿Hace bien el gobierno en producir, digamos, este tipo de proyecto en una instancia como la que está viviendo hoy, donde la Argentina tiene pobreza, tiene indignidad, tiene marginalidad, no podemos exportar, nos falta dólares, tenemos una inflación galopante, o sea, no hay gasoil, no hay combustible, o sea, los problemas de la gente no pasan por esto. Entonces, además hay otro tema que me olvidé, pero que ahora lo quiero traer a colación. ¿Cuál es el gasto con los que se va a subvenir 25 jueces? ¿Cuánto gana un juez? Mínimo 1 millón. ¿No? Entonces, en un momento en que estamos en un achique, seguir dando y dando y dando, no entienden. ¿Cómo lo ves vos, Carlos? El gobierno kirchnerista ha tenido una gran habilidad para distraer la atención del público de los temas urgentes, los temas que hacen a la vida diaria y al futuro de las personas, hacia temas que resultan banales o que generan cierto enfrentamiento con determinado tono de virulencia, y para distraer a la prensa y la parte comunicacional. Han sido muy hábiles.
Cuando vos tenés un problema de alta inflación, pérdida del poder adquisitivo, el salario y crecimiento de la pobreza, cierre de mercados internacionales, imposibilidad de cumplir con algunas metas del Fondo Monetario Internacional, el balance que se da en la Cámara de Diputados, que requiere consenso, para que salgan las leyes tienen que salir por consenso, ya no es imposición, no hay mayoría automática, está Juntos por el Cambio prácticamente en una paridad con el Frente de Todos, y van a ir saliendo proyectos en función del consenso. ¿Que hay falta de gimnasia en eso? Sí, por eso venimos bastante atrasados, las comisiones tenían que haber estado constituidas a principios de marzo. Pero se constituyeron ahora. Se terminaron de constituir en la última semana del mes de mayo. El avance de algunos proyectos importantes está estancado, avanza uno que era el clamor popular. El próximo miércoles vamos a tratar boleta única de papel como modificación a la forma de votar, en fin, pero tienen la habilidad de instalar estos temas. Pero la falta de gasoil, que no es otra cosa que el resultado de malas decisiones que se tomaron en el pasado. Cuando terminó el menemismo empezó el gobierno de la Alianza, los contratos de explotación y las concesiones hacia el sector privado tenían un mecanismo de regulación por el cual se iban a establecer las tarifas. Estaban atadas al dólar. Cuando se produce yo le digo golpe, ¿no es cierto?, pero el del 2001, porque realmente desbancar o destronar a un presidente por el clamor popular no tiene otra cosa que un golpe cívico. Sí. El tipo de cambio se liberó, llegó a 4 pesos, bajó a 3 pesos y hacía falta quizás tomar alguna medida de emergencia para controlar esto y que ese impulso o ese impacto que iba a tener el aumento de las tarifas en los costos que tenía que pagar la población sea morigerado. Pero la gente se enamoró de eso, de dejar de lado la vigencia de esos contratos, las cláusulas de ajuste, y empezó a intervenir el Estado. En materia de hidrocarburos, ¿qué significó? Las empresas privadas que tienen capital de riesgo, arriesgan para explorar, para perforar, para extraer, vieron reducida su retribución en la parte que se asigna a esta parte. Entonces se dejó de explorar, se dejó de buscar nuevos yacimientos, y así empezaron a dejar de ser productivos y económicamente productivos algunos yacimientos como los que tenemos en el norte. Lo que otrora fue algo floreciente en la economía de la provincia. Cuando yo era chico, los adelantos tecnológicos llegaban antes a la zona petrolera, antes que a la ciudad capital, porque tenían un nivel de vida muy superior a nosotros. Bueno, ahora están sumidos en la miseria y fueron malas decisiones. Toman una medida de control del precio, al principio podría estar justificada, después se transforma en su mantenimiento populismo, y la permanencia de la emergencia, esta emergentocracia, va destruyendo todo el entramado y el aparato productivo y las relaciones que tienen que tener los distintos agentes que operan en el mercado. Y hoy, antes éramos autosatisfactivos y exportábamos los combustibles, y hoy tenemos que importar. Vamos a importar, no hay dólares. Entonces, no se compre, no se puede cubrir los Ahora, cupos. ¿por qué no hay dólares? ¿Y por qué no hay dólares? Porque el gobierno le ha mentido mucho a la gente. Todo el problema es el Fondo Monetario Internacional, lo malo. Y resulta que el Fondo Monetario Internacional es una parte pequeña del endeudamiento. Buena parte del endeudamiento está dado por los títulos que están en poder de los privados. Claro. El Club de París también, le tenemos ahí una Que también deuda. diferimos los vencimientos para el año 2024. Nosotros, todo que pase el que sí, más o menos. Ni te digo lo que le va a pasar al que viene. Y se tendrá que sentar a renegociar. No sé. Y por otro lado, las políticas que se están tomando en relación a las exportaciones y los incentivos a exportar, en un momento que es como que se te acomodaron todos los planetas. Quien produce nuestra competencia en Europa, que es Ucrania, la producción de granos y productos agrícolas, está con problemas en la guerra, no puede sacar su producción, y sería el momento para salir y ganar mercado, volver a aquella Argentina que, como consecuencia de la guerra mundial, estaban cerrados los mercados y nosotros exportábamos muchos productos y decían Qué que inteligente lo que acaba de decir Carlos Zapata. Este es el momento de la Argentina que no lo estamos aprovechando. Cuando le pregunto a Carlos Zapata ¿por qué no hay dólares? Es porque el gobierno nacional es el enemigo de que entren los dólares. ¿Cómo entran dólares? A través de las exportaciones. Y él puso el acento en el tema de los granos. Por ejemplo, el trigo. Ucrania y la Argentina es el 29% de la producción de trigo en el mundo. La Argentina produce 22 millones de toneladas ahora que vamos a tener una cosecha récord. Es el momento de poderlas exportar. Ah, no, tenemos el 12% de retenciones y queremos llevarlas al 26%. En lugar de decir, muchachos,
exporten, tráiganme los dólares. Con exportar esas 22 millones de toneladas que tiene la Argentina, entraría más de 10.000 millones de dólares al país. Con dejar que la gente exporte la soja, también ocurriría exactamente lo mismo. ¿Sabes cuánto consume China de trigo? Yo dije que la Argentina produce 22 millones de toneladas y podría llegar inclusive a las 40 millones. Sí, señor. Sí. Tranquilamente, si el gobierno los ayuda, les da previsibilidad, les da gasoil. No, nada de eso. Le vamos a imponer retenciones para que nadie haga nada y solamente consumamos en el mercado interno. Así cerramos las oportunidades, como dice Carlos. China consume 130 millones de toneladas. Perdón, no consume, es el mayor productor de trigo en el mundo, es China. Produce 130 millones. Y sigue comprando a todos los que producen. Entonces, como dice Carlos, es el momento de que todos exportemos. Sin embargo, el gobierno dice no. En la Segunda Guerra Mundial, al término, decían que pateaban los lingotes en los pasillos. Bien, nosotros no sé si podríamos llegar a ese extremo, pero es una gran oportunidad para ganar mercado. Porque si algo tiene la República Argentina es excelencia tecnológica y en calidad de producto y puede producir a buen precio productos que demandan el mercado internacional. El gobierno populista, aquel que se ocupa de repartir lo ajeno y que tratar de generar un estado de bienestar que tiene muy corta vida, porque ese estado de bienestar alguien lo paga, y si es un productor que ve desaparecer su renta, no va a seguir produciendo porque el productor es una empresa y las empresas buscan su renta. Con el ánimo de defender a los argentinos, derecho de exportación, prohibición, cupificación para exportar trigo. Pero resulta que el precio del trigo en el valor del pan en el mostrador es un 10%. Claro. 5% tiene el molino. Y igual a esa suma y un poco más es el peso que tiene la tributación sobre el pan. Entonces, el Estado se lleva casi lo mismo, un poco más de lo que se lleva el que genera la harina y el que produce el trigo. 52% se lleva el Estado. Exactamente, se lleva. El 48% se queda para repartir entre el productor, el que vende, el que produce la harina y todo lo demás. Entre la panadería, la panificación tiene una parte, después está el molino y está el productor. No sé, esta Argentina así no es viable. Y pretenden mostrarlo al productor como si fuese una especie de algo malo, ¿no es cierto? Algo que realmente avanza sobre la sociedad y quiere quedarse con el dinero de los más pobres. El productor es una persona que pone en riesgo todo su capital secularmente año a año. Por mi experiencia en la agricultura, de 5 años tenés uno bueno, 2 regulares, uno malísimo y otro malo. Entonces, esa es la vida del agricultor. Todo año salís hecho. Uno podés ganar, uno perdés bastante y otro perdés un poco más hasta la dentadura. Claro. Entonces, en ese esquema, el Estado no protege. Él quiere ser socio en las ganancias, porque hablaba el impuesto a la renta extraordinaria. Una persona que... O inesperada es la palabra. Inesperada. La renta inesperada. Claro. Sí. ¿Qué empresario? Ahora tengo que irme a la pausa. ¿Qué empresario? Lo desarrollamos no espera en un renta? minuto. Sí. Antes, para cerrar el bloque, Carlos puso el acento en el tema de los granos y también habló del tema de los combustibles. Es otro momento que tendría que aprovechar la Argentina. En el año 2019 valía $5 el metro de BTU de gas. Hoy vale 45. Lo tenemos ahí en vaca muerta. Vamos a importar 30 barcos para que nos dejen el gas acá, cuando podríamos tenerlo nosotros si hubiésemos hecho a tiempo los gasoductos que lleven de vaca muerta hacia el resto del país. Eso como para que tengan una idea en qué está enfrascado el gobierno y los gobernadores y por dónde va la necesidad que tiene la Argentina. La pausa y venimos. Mi película favorita es Volver al Futuro. Bueno, muy bien. Ok. Brinda un café Vamos. por eso, por favor. Es un peliculón que está Sí, sí, 4 sí. horas, pero no importa dónde la agarrás, la ves. Imagino que aparecen personajes interesantes, seguro. Muy interesante. ¿Cómo escribieron esta historia? Me gusta mucho cuando encuentro una serie que me está gustando y es larga. Es como que digo, tengo tipo para tirar. Los 4 personajes son geniales
Y los de reparto también. Star Wars me parece una cagada. No digas eso. Bueno, desde la sinceridad. Tuve un roce bastante cercano con Hulk Hogan. Eso sí. Una vez. Dale. Cortado. Si lo hicimos, podemos volver a pensar en macro. Pregúntale a tu abuelo si no, que soñó con un futuro grande para vos y para los tuyos, trabajando de sol a sol. Pensá en macro y hacelo ya. Que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en hacer grande tu lugar. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Lunes, 23 horas. Por Somos. ¿Querés saber más de la historia de Salta? Vení a conocer el museo. Explora Salta es una cinta narrativa que atraviesa todas las salas, invitando a descubrir interactivos digitales, mappings, films, experiencias de luz y sonido, experiencias holofónicas, paneles de descubrimiento y documentales envolventes. Te esperamos en Peatonal Florida, esquina Caseros, de 10 a 20 horas. Conocé Salta. Explorá Salta. Gobierno de Salta. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar. Jueves, 19:30 horas. Por Somos. Nuestra gestión se basa en hacer. Por eso, seguimos mejorando las calles con recursos de la ciudad que son tus aportes. Vamos a continuar trabajando con bacheos, asfaltados, enripiados y cordón cuneta en centro, microcentro y en todos los barrios. Estamos mejorando la ciudad. Estamos haciendo. Betina Romero, Intendenta, Municipalidad de Salta. Muy bien, señores, estamos compartiendo acá esta noche en Brújula, Política para no dormir, con el diputado nacional Carlos Zapata, que pertenece a Juntos por el Cambio y dentro de Juntos por el Cambio es presidente de su propio partido que se llama Ahora Patria. Están festejando ahora hasta toda la semana, digamos así, un aniversario más de este partido que se fundó en el año 2018 y que entró en funcionamiento en mayo del año 2019. ¿no? Así es. Así fue. Así es. Muy bien. ¿Por qué crees que los gobernadores acompañan un proyecto tan alocado como este de la reforma de la Corte Suprema de Justicia? Yo sinceramente creo que la mayoría de los que acompañan no lo hacen por convicción, sino por una cuestión de imposición y por debilidad de la República. La debilidad de la República lleva a que los gobiernos del segundo estrato organizacional de este país estén sometidos quizás a la voluntad de quien administra el Poder Ejecutivo Nacional. Es así que la provincia de Salta tiene una alta dependencia, se puede ser considerada en el concepto como una provincia rentística porque recibe muchos fondos de la nación a través de la coparticipación. También ese alineamiento que viene teniendo el gobernador Sáenz con el gobierno nacional ha significado que entre 2020, 2021 y el primer trimestre del 2022, fuera de la coparticipación, haya recibido 25.700 millones de pesos entre ATN, asignación de obras. Bueno, nadie puede decir que lo trató mal al gobierno de Sáenz, ¿no? No, nadie puede decir eso. Ajá. Es más, sé que el gobierno no tiene excusa para decir, no, a mí no me mandaron. Convengamos no. con la estructura de gasto que tiene la provincia de Salta, si no tiene una ayuda extraordinaria es muy difícil llevar adelante una administración. Pero tampoco nos podemos vanagloriar de que tener un superávit es algo bueno. En época acá en la provincia de Salta. ¿Y qué hacemos si nosotros tenemos 12.000 millones de pesos de ahí en Claro, entonces, ¿cuál es el concepto cuando vos analizás? Sí, bueno, está bien, la provincia tiene un superávit de 12.000 millones de pesos y urgente va a venir un liberal te va a decir,
te robó, el Estado te cobró más impuestos de lo que necesita, te robó. Y el otro que está del lado de la necesidad, que no es tan liberal, diría, che, dejó de atender las necesidades del pueblo. El superávit y el déficit no son buenos en el Estado, hay que tender al equilibrio. Pero un superávit tan importante como tuvo el año 2021 y que después la exteriorización de algunos problemas en salud, como se materializó en el Hospital Juan Perón en Tartagal, que significó la salida del doctor Payo, los que estaban al frente de los centros de salud de Joaquín B. González, los problemas que hay en algunas obras, problemas que hay en seguridad. Javier Cornejo pedía un helicóptero y no sé si podemos comprar un dron. En fin. El crecimiento del gasto del Estado desmedido obedece a una política que de arrastre, yo soy sincero, yo soy opositor a Sáenz, pero no le voy a echar toda la culpa a él. Tendría la oportunidad de ponerle freno, pero creo que él tiene una mala organización en la administración y el primer defecto en la organización de su administración es que no ha presentado un plan de gobierno. Un plan de gobierno no solo es decir, para presentar el presupuesto, bueno, vamos a hacer esto, sino un plan de gobierno significa un mensaje claro a la ciudadanía, decir, voy por este rumbo. Eso significa que la gente sabe con anterioridad a dónde vamos, cuáles son las medidas que se van a tomar, y eso trae lo que es la adhesión al plan de gobierno. Supongamos que yo soy el oficialista, entonces le digo, no, lo que dice el diputado Zapata es algo que no es cierto. ¿Por qué? Presentamos el Plan Federal de Infraestructura para toda la provincia. Hicimos 300 y pico escuelas, hicimos casas, hemos construido en toda la provincia, en el interior y también acá en Salta Capital. El IPB ha entregado las llaves de las casas en varios lugares. Hemos tenido el tema de la pandemia, no nos ha dejado desarrollar. Por ahí tuvimos algún tipo de problema con el Ministerio de Educación, hemos tenido tal vez algún otro problema con desarrollo social, tal vez algún otro problema con seguridad, pero el resto del gobierno anda bárbaro. ¿Qué harías si te contestan así? Si me contestan así, yo digo, bueno, papelitos cantan. Papelitos cantan. Vino Alberto Fernández, entregaron 140 viviendas. El aumento de los gastos de gobernación significa 1000 viviendas por año que se gastan en ñoqui, en propaganda y en punteros políticos. Son 1000 hogares por año que los salteños no tienen. Son 1000 familias que no tienen su techo por el aumento en el gasto. Cuando te renuncia un jefe del hospital porque no le pusiste médico, porque no hay tomógrafo. ¿Cómo puede ser que un hospital de cabecera no tenga tomógrafo? Que te renuncia de Joaquín B. González. La que era presidente de la Comisión de Salud, la doctora Lanosi, en la última sesión de su mandato, presentó un proyecto de declaración que pedía médicos, no pedía portero porque parece que es lo único que tenía el hospital de Metán. Entonces, sí, está perfecto. Quiero verlo primero. Plan federal. Si tenés la plata, ¿por qué no lo hiciste? Tenés 12.000 millones de pesos que te sobraron. Lo que te sobran a vos, lo pones a plazo fijo, te da 30 y pico % durante el año 2021. La inflación fue el 54%. Estás licuando el sacrificio de los salteños. Yo te diría, si no tenés un plan previamente para decir, esto es lo que voy a hacer, la gente no sabe a qué va a adherir. Yo tengo la certeza que si uno presenta un plan de gobierno, bueno, vamos a ir, ponerle por los logros o las metas del 2030 con este tipo de prioridad. La gente va a entender y va a tener mucha adhesión a ese gobierno. Pero el oscurantismo, la desorientación, la falta de brújula, para hacer honor al nombre del programa, a la gente está desesperada, ve que su necesidad no se atiende y te sale por otro lado la liebre que dice, hay 12.000 millones guardados. Ahora, hay otra cosa que vos como presidente de tu partido seguramente has sido invitado a esa ronda de consulta que está haciendo el Ministerio de Gobierno con el ministro Villada a la cabeza para dos temas que lo hemos venido repitiendo acá también. Una, el tema de las PASO. Eliminamos, suspendemos momentáneamente las PASO o las mejoramos. Un tema. Y el otro tema, voto con boleta única electrónica. ¿Cuál es la posición de Ahora Patria en esos dos temas? Bien. ¿Consultaron ya les consultó? Yo no pude asistir porque justo teníamos una sesión ese día. Asistió Alfredo Olmedo con el apoderado del doctor y diputado doctor Roque Cornejo. Sí. ¿Cuál es la posición? Las PASO, todo sistema electoral es perfectible, toda regla para elegir y empoderar a la autoridad es perfectible. ¿Qué es lo que tiene que buscarse? Primero, acordar
a que todas las fuerzas políticas manifiesten su voluntad y que cuenten con consenso. Se tiene que hacer con el debido tiempo, porque todo cambio en la legislación significa que hay que adaptarse a la nueva legislación. Cuando yo era chico, hace un poco bastante, había 3 partidos principales en Salta y se completaban hasta 10. ¿Cuáles eran? Partido Justicialista, Unión Cívica Radical y Partido Renovador de Salta, y no había más de 10. Hoy hay más de 40 y se están formando otros 30. Cambió la forma de hacer política a partir de la transversalidad de Néstor Kirchner. Sí. Entonces se pasó a hacer política y la oferta electoral llegaba a través de frente, que eran acuerdos entre varios partidos que se presentaban los candidatos. La forma de dirimir las candidaturas dentro de ese frente, porque no eran un partido, no respondía a la carta orgánica de uno de ellos, fueron las PASO. Y todo el arco político, todo el sistema político se adaptó a esta forma de empoderar los candidatos. En algunos momentos puede ser que haya sido mal visto, pero hoy es la regla que impera y tenemos que dar la posibilidad, si la vamos a cambiar, a que todos se puedan adaptar al cambio. La proximidad es un obstáculo para la adaptación a ese cambio. ¿Qué significa eso dentro de la posición? Nosotros sostenemos que no se deben eliminar las PASO, podemos conversar para el 2025 en todos los cambios y hacerlo digamos, con previsión y con tiempo para que todo el mundo se adapte. Sin embargo, Juntos por el Cambio a nivel nacional está proponiendo la boleta única. No tiene nada que ver el chancho con la calvicie, perdón. A ver. No tiene nada que ver el chancho con la calvicie. La boleta única es la forma de presentar la candidatura. No representa un cambio de reglas, no representa limitación a la participación, no representa tampoco vedar que los candidatos, los afiliados de partidos políticos puedan aspirar a ser candidatos. Es un instrumento. La tenés a todas las boletas separadas en una mesa, ahora las juntás y las tenés todas en un papel y marcás. Tu proceso de selección no cambia. ¿Ustedes están a favor de eso? ¿De la boleta única de papel? Sí. Sí, boleta única de papel. Hay dictamen de mayoría y es muy probable que tenga media sanción el próximo miércoles. El cambio de las PASO es totalmente distinto. Cuando vos eliminás la posibilidad de la ampliación de la participación ciudadana a través de la afiliación, que siendo afiliado puedas aspirar a cubrir un cargo electivo. Cuando vos eliminas eso, vuelves a la dedocracia, que fue el motivo que utilizó Néstor Kirchner para llegar a la instalación de las PASO. ¿Pero por qué un diputado de Ahora Patria, como fue Julio Moreno, uno de los primeros proyectos que presentó fue la eliminación de las PASO? No, ahí está, eso es parcial y antojadizo. A ver. El proyecto abarcaba unificación de fecha de elecciones, eliminación del boleto electrónico, ir a la boleta única de papel y eliminación de las PASO. Es un combo. Cuando vos separás la fecha de elecciones, eliminás las PASO, estás amañando la regla, lo que te conviene desde el poder. Si vos le das participación a todas las fuerzas políticas, las dejás que se adapten a que no haya PASO, unificás la fecha electoral, porque todo el mundo dice no, porque es mucho gasto. No es tanto como gasto invertir en que el pueblo pueda expresarse y elegir los representantes que quiera. Eso no lo veo como gasto. Sí sería gasto cuando podés tener el mismo resultado con 2 caminos, como podría ser la boleta única de papel y la boleta electrónica. La boleta electrónica es mucho más cara que la boleta única de papel. También es gasto cuando puedo celebrar las elecciones, que Urtubey la tuvo, ¿no es cierto? Sí. Las tuvo unificadas y celebrar en el mismo acto nacional y provincial. No, porque Salta no es una república aparte, está dentro de la nación argentina y los problemas que existen en la nación nos tocan a nosotros. Entonces todo el discurso que avala la separación de elecciones, mantener la boleta única de papel, eliminar las PASO, todo hacen una conveniencia oportunista de quien ejercen el poder de poder amañar. Y el poder en la provincia de Salta, por la forma de diseño que tiene, la forma de empoderar a los diputados, hace que se concentren detrás de cada elección del Ejecutivo y que tengan casi asegurada una mayoría. ¿Van el año que viene ustedes con representantes propios o juegan dentro de un esquema tan amplio como puede ser Juntos por el Cambio? Seguimos, fue una alianza a los fines de la elección provincial y la elección nacional, Juntos por el Cambio más. En los próximos días vamos a conversar, vamos a lanzar la mesa provincial de Juntos por el Cambio. Porque decían, Carlos Zapata, lo dijo un hombre de peso específico propio dentro de la política. ¿Quién le puede negar eso al doctor Juan Carlos Romero? Sí. Puede ser Carlos Zapata también candidato a gobernador, dijo. Bueno, para llegar a esa instancia se tienen que abrir una serie de pasos.
Como te decía, pensamos lanzar la mesa de Juntos por el Cambio, buscar la ampliación en el camino. Vamos a diseñar un plan de gobierno, porque ninguno de nosotros canta Rosa, Rosa, nosotros queremos llegar. Si vamos a hacer una propuesta para gobernar la provincia, va a ser en función de un plan, cuyo eje central será el Salta 2030, con el conocimiento de los técnicos que nos acompañan en los equipos que se están formando, para llegar a la propuesta. Y eventualmente, llegado el momento, elegiremos a la persona que esté más capacitada para representarnos y llevar adelante el plan. Un día le pregunté a un intendente de la ciudad, ¿cuál es su plan de gobierno? El plan Salta 2030, me dijo, cuando quiere ser candidato a gobernador. El plan Salta 2030. Bueno, macanudo. Es un plan que está confeccionado, de hecho. No, es extenso. Pero ustedes tienen que decirme cómo hago para llegar a cumplir esos objetivos. Mira, el plan Salta 2030 es un trabajo intelectual sumamente valorable, hecho por gente que realmente conoce las materias que se abordaron, y en cada una de las ramas donde está dividido plantea la situación actual, cuáles son las metas en un plazo hasta el 2030 y cuáles son las acciones. Las posibilidades que tiene la economía salteña, basándose que es de economía, como vos bien dijiste, la ciencia económica estudia el problema económico, aunque se caracteriza por los recursos escasos y los fines alternativos. Dada la situación de la provincia de Salta sobre ese plan 2030, hay que seleccionar aquellos objetivos y los cursos de acción que te van a producir mucho más rédito y van a multiplicar más la inversión, o sea que van a tener una expansión en el crecimiento de la provincia. Por eso, sobre el plan 2030 hay que elaborar un plan seleccionando las metas cuáles vas a priorizar. Mire la hora, diputado Zapata, hemos pasado ya 1 hora charlando los dos. Y muy ameno, y seguiría con usted 3 yo horas también, más. A tal punto que obviamente usted sabe que esta es su casa, así que puede venir cuantas veces quiera. Gracias por estar esta noche conmigo. Muchas gracias, Jorge. Y como te digo a vos siempre, para jamás perder el rumbo, hay una cosa que tenés que tener, esto, brújula, para jamás perder el rumbo. Hasta la próxima semana.